por nuestra cultura y religión para manipularnos y tenernos controlados. El siguiente paso que debemos dar para despertar nuestra inconsciencia es identificar las máscaras sociales y la armadura que nos hemos puesto para impresionar a los demás y para defendernos de sus ataques. La autoevaluación te permite liberarte de las cadenas limitantes que afectan no solo tu vida, sino la relación con tus seres queridos. Por eso, debes con toda honestidad observar las creencias, máscaras sociales y actitudes que te causan sufrimiento, y utilizando las herramientas que te daré, ir cambiando todo aquello que te hace sufrir. Solamente debes mirar lo que crees que te causa dolor y sufrimiento, porque si es así, debes cambiarlo. Una vez entiendas que has venido a este mundo a disfrutar y no a sufrir, se abrirán las puertas de par en par para reorganizar y reestructurar tu vida. Las actitudes son la manifestación que tienes ante la creencia o una máscara social que has adoptado. Por esta razón, es importante que identifiques qué actitudes tienes ante la vida, para así entender y desenmascarar las creencias que están detrás de ellas. Por ejemplo, analiza lo siguiente. Espera que tu pareja siempre te dé la razón y haga solo lo que tú quieres por encima de sus necesidades y principios. Siempre estás recordando las cosas que sucedieron en el pasado y se las restregas en la cara a tu pareja. Si dejas a un lado la búsqueda de ser aprobado por tu pareja, los celos, el chantaje emocional, la manipulación y la extorsión de tu relación, desaparece entonces el amor. ¿El amor es entonces sufrimiento, pena y preocupación? Existen miles de creencias que vienen camufladas de múltiples formas. Puedes absorberlas a través de ideas culturales, sociales, políticas, intelectuales, religiosas, etc. Algunas de ellas nos inspiran y nos motivan a disfrutar la vida, pero la mayoría de nuestras creencias están basadas en el temor o en el miedo. Estas son las creencias que debemos identificar para poder reemplazar y liberarnos de sus ataduras. Estas creencias contaminadas por el miedo entran directamente a ti, desde que estás en el vientre de tu madre, a través de sus propios miedos. Por eso existen muchas creencias que manejan tu vida y que te limitan, te hacen sufrir y ni siquiera te das cuenta de que existen. Porque desde que llegaste a este mundo te han enseñado a vivir de manera mecánica. Cuando comienzas a vivir como un robot que sigue los lineamientos de lo que dice todo el mundo, te quitan la habilidad de discernir y pensar por ti mismo. Entonces, tú ya no eres responsable de lo que estás haciendo ni de lo que sientes, porque la responsabilidad la va a llevar la multitud, la cultura, la religión, la política, etc. Las creencias son creadas por intereses propios de ciertas personas, movimientos, partidos, religiones, etc., que llevan a todo un grupo a que participen de sus ideas y actos. Lo que las personas hacen cuando están inconscientes es seguir el condicionamiento de la masa, porque creen que lo correcto es seguirla, para no sentirse responsable de sus propios actos. Hemos visto ejemplos a través de la historia en que un grupo de hombres buenos, por seguir la creencia de su líder, llegan a actuar de manera brutal e inconsciente. Actualmente vemos cómo el líder de un país, supuestamente buscando la paz del mundo, elabora artimañas para convencer a la masa de actuar de acuerdo a cómo él considera que se va a obtener su poder, prestigio y reputación. Pero como la masa no tiene corazón, sino que es un bulto, comienza a acatar lo que el líder dice. Por eso se llega a bombardear ciudades enteras, donde miles de niños, niñas y seres inocentes que no tienen nada que ver dentro de la búsqueda de aprobación, prestigio, poder y reputación de ese líder, mueren inocentemente. Si a la masa le preguntan ¿por qué hizo esa barbarie?, la masa responde: por defender al mundo, por defender a mi país, por honor, por defender a mi cultura, etc. El terror que estamos viviendo en este mundo se debe a las creencias enmascaradas y camufladas. Asimismo, ocurre con cada cosa que sigues por ignorante, por no evaluarte, no cuestionarte o no querer abrirte al conocimiento. Tan solo observa hoy en día la cantidad de pautas, modas, códigos, etiquetas sociales que la masa debe seguir para poder ser aceptada. Por eso, problemas que nos afectan diariamente y que cada vez van más en aumento, como el apego material, la dependencia afectiva, la bulimia, la anorexia, el suicidio, la drogadicción, etc., son causadas en su gran mayoría por las creencias.
Ellas son las que empujan a la masa a actuar inconscientemente. Por el efecto de las creencias, los miembros de la masa juzgan implacablemente a los que se oponen o no lo siguen. Es demasiado importante que entiendas esto, porque de otra manera no vas a dar el paso para salir de donde estás, ya que piensas que estás equivocado porque así te lo han hecho creer para tenerte dominado. Debes dedicar un tiempo para identificar las creencias que arrastras desde tu niñez, ya que estas son únicas para tu caso específico. Debes profundizar, pues fácilmente puedes estar actuando por seguir la corriente, mas no porque tú mismo crees que es la vida. Cada persona ha vivido de manera diferente y se ha dejado influenciar de las creencias, también de manera diferente a través de su vida. Existen muchas circunstancias que influyen en el tipo de creencias que tengas. El país donde vives, con toda su cultura, la familia donde creciste, si fuiste el hermano mayor o el menor, si fuiste educado por tu madre y padre o solo por alguno de ellos, el colegio donde estudiaste, la clase de compañeros y amigos con los que te relacionaste, el tipo de religión con el que fuiste criado y la relevancia que ella tuvo en tu vida. La importancia del dinero en tu familia y amigos, los miedos y la culpabilidad que te fueron inculcados, etc. Un hombre ciego se encontraba visitando a unos amigos. Al caer la noche, cuando se despidió de ellos y estaba dispuesto a partir, le dieron una lámpara para que iluminara su camino. El hombre invidente le respondió: «Muchas gracias, pero no la necesito, ya que no importa si estoy en la oscuridad o en la luz, todo es igual para mí». Ellos le respondieron: «Tienes razón, pero de todas formas llévala, para que ilumines el camino y así nadie tropiece contigo». Agradecido, partió y a los pocos minutos alguien se estrelló contra él. Asombrado exclamó: «¿Qué es lo que pasa? ¿Acaso no te das cuenta por dónde caminas? ¿No has visto que traigo una lámpara?». Aquella persona le contestó: «Lo siento mucho, mi querido amigo, pero no te vi, porque la luz de tu lámpara está apagada». Asimismo, son las creencias que nosotros fielmente seguimos. Creemos que ellas son nuestra única verdad y las seguimos a como dé lugar, sin importar que nos causen daño o sufrimiento. Creemos ir con la lámpara encendida, iluminando nuestro camino, cuando en realidad la tenemos apagada, y vamos inconscientes por la vida. Actuamos como si estuviéramos en piloto automático, simplemente haciendo lo que la sociedad nos dice que está bien. ¿Cuántas veces pensamos que esas creencias son la gran verdad? Pero en realidad nuestros ojos y entendimiento están ciegos, pues no queremos despertar nuestra conciencia y seguimos actuando inconscientemente. Demos un breve vistazo a las diferentes creencias que nos causan apegos para tener herramientas con que trabajar. Creencias que pueden causarte apego afectivo. No puedo ser feliz si estoy solo, debo tener a alguien a mi lado. En el momento en que decides casarte, pierdes tu libertad, le perteneces a la persona con la que te casas. El matrimonio es para toda la vida y debes sacrificar tu felicidad para salvarlo sin importar lo que sufras. La mujer debe estar siempre en el hogar y dedicarse a criar los hijos, sin importar sus propios sueños. El hombre es quien trabaja y aporta el dinero a la casa. Los hombres son infieles por naturaleza. Si te divorcias, te vas para el infierno. Nos han programado para que el amor duela, diciéndonos que amar es sufrir y que la pareja es tuya y de nadie más. En nuestra sociedad, el libre albedrío entre parejas no es bien visto. Es un abuso de confianza, falta de respeto o un libertinaje. Existe un control generalmente ejercido por el hombre, machismo, y otras veces por el que tiene mayor poder dentro de la relación, que lleva a distorsionar la realidad, haciendo que en ocasiones se confunda el amor propio con el amor por la pareja, y que por orgullo y necesidad de dominar se exija que uno de los miembros haga siempre la voluntad del otro. Si vives en un medio machista, donde la mujer tiene que cocinar, lavar, trapear y velar exclusivamente por el hogar, la creencia del hombre es que la mujer le pertenece y por ende ella no puede hacer nada sin su consentimiento. Esta creencia hace que la mujer se sienta despreciada y puede llegar a ser tan fuerte y marcada que la persona que crece en un medio tan machista termina por aceptar este estilo de vida a pesar de vivir totalmente en la infelicidad. Creencias que pueden causarte apego material.
Sin dinero soy un don nadie. Sin dinero soy un infeliz. Primero tengo que tener antes que ser. Lo que soy se mide por lo que tengo. El éxito es tener dinero y poseer cosas. La persona que no tiene dinero es una fracasada. Tus posesiones materiales muestran lo que eres, es decir, tú eres lo que tienes. Tus posesiones te hacen más atractivo. La ropa, las joyas y la marca que uses muestran tu posición social. Teniendo dinero vas a ser reconocido y aprobado por los demás. Viajar y conocer el mundo te pone en una posición superior a los otros. Para poder pertenecer a un grupo social debes vestir de cierta forma o estar a la moda. Si utilizas accesorios de marca, tu clase social sube de nivel, etc. Creencias que pueden causarte apego ideológico. Triunfar es tener poder, reputación y prestigio, sin importar lo que tenga que hacer o sacrificar para conseguirlo. Lo único importante es lo que la gente dice de ti. Dios es un ser castigador, autoritario y exigente. Si no tienes mi misma religión, estás en pecado y te condenarás. Mi religión es la única que tiene la razón y la verdad. Las demás están equivocadas. Mi partido político es el único honesto y transparente. Siempre que doy, debo recibir algo a cambio. Perdono, pero no olvido. Mi equipo de fútbol es el mejor. Ese es un trabajo exclusivamente para hombres. Las mujeres no pueden hacerlo, etc. Si miramos estas creencias a fondo, encontraremos que el miedo está enmascarado sutilmente, generándonos una dependencia emocional a esa creencia. Por esta razón, el siguiente paso que debemos hacer es identificar los miedos con los que fuimos criados y que hemos arrastrado por la vida. Identificando nuestros miedos. Nuestros miedos no detienen a la muerte, sino al amor y a la vida. El miedo, con todo su poder, no puede vencer ni detener a la muerte, pero sí puede detener el flujo de la vida que nos conduce a la paz interior. El mar, que es manso y transparente, también puede arremeter con toda su potencia y representar un serio peligro para quienes están a su alrededor. Así es el miedo, nos ayuda a percibir todo tipo de peligros, desde los más leves hasta los más turbulentos y destructivos, para salvar nuestras vidas. Pero también nos puede paralizar, nublar la razón y el entendimiento, haciéndonos vivir una vida miserable y en algunos casos extremos llevarnos a la muerte. ¿Alguna vez has sentido miedo de perder a la persona que amas? ¿Alguna vez, por miedo a perder a esa persona, has hecho cosas en contra de tu corazón? ¿Alguna vez has sentido que te quedas paralizado ante una situación que no esperabas? ¿Alguna vez tuviste mucha tensión y miedo de que algo malo iba a suceder y transcurrido el tiempo te diste cuenta de que nada pasó? El miedo es una emoción básica generada espontáneamente para poder sobrevivir ante un peligro inminente. El miedo activa la circulación de la sangre, los músculos más grandes se fortalecen y tu cuerpo reacciona para que puedas escapar de una situación que pueda afectarte. El miedo visto así es útil y necesario en nuestras vidas. El problema surge cuando tu mente, con todas las ideas preconcebidas, creencias y las experiencias del pasado, entra en contacto con esa emoción, haciendo que se transforme en un miedo irracional o en un falso temor que puede paralizar, nublar el entendimiento y llevar a actuar sin razón. En este momento se crean las fobias y los pánicos infundados. Tenemos la falsa creencia de que el amor y el odio son opuestos, cuando en realidad son todo lo contrario. En este momento tú puedes estar amando a una persona y de repente ella te menosprecia, rechaza o hace algo que consideras una ofensa. Inmediatamente puedes transformar lo que sentías en odio. Pero si esa persona te da una excusa, te abraza y muestra un verdadero arrepentimiento, fácilmente vuelves a amarla. Es decir, que el amor y el odio son la misma energía, se complementan y transforman continuamente. Lo que es diametralmente opuesto al amor es el miedo. Nunca pueden compartir juntos el mismo espacio, como lo hacen el amor y el odio. Durante toda la vida nos han dicho que para amar realmente debemos tener a nuestro lado y poseer a la persona amada, cuando en realidad nos causa un sufrimiento, debido al miedo de perder a esa persona. Esto lo llamamos apego. Por tal razón, el alimento predilecto del apego es el miedo. Entre más te aferres al miedo, más se debilitará el amor.
Esto nos muestra que inconscientemente estamos basando nuestras relaciones afectivas en el miedo y el apego, en lugar de hacerlo en el amor. El amor nutre la relación y te da el poder de disfrutar y experimentar la vida de múltiples maneras, mientras que el miedo te paraliza y te incapacita para experimentar una vida tranquila y serena. Nos han enseñado a buscar el amor y la felicidad en cosas externas, superficiales y pasajeras, y cuando sentimos que esas cosas se nos van y no podemos tenerlas, le damos la oportunidad al apego de que sea nuestro verdugo, nos maltrate y deteriore nuestra vida. En ese momento, el miedo se apodera de nosotros, ya que creemos que no podemos ser felices sin esas cosas. Por lo tanto, si enfrentamos nuestros miedos y los eliminamos, destruiremos las raíces de las cuales se nutre y se fortalece el apego. Cuando eso sucede, disfrutamos el amor desde el verdadero estado de conciencia. Nuestras vidas están llenas de miedos camuflados sutilmente en nuestra inconsciencia. Para poder trabajar a fondo nuestros miedos y llegar a liberarlos, primero debemos identificar los miedos más frecuentes que sentimos. ¿Cuáles son los miedos que sentimos cuando tenemos una relación afectiva en la cual hemos depositado nuestra felicidad? Miedo a la soledad, a perder a la persona amada, a perder la comunidad. Miedo a la soledad. Somos seres totalmente individuales, auténticos y únicos. Si bien durante nuestra vida estamos rodeados de personas que nos acompañan temporalmente, de acuerdo a la etapa que estemos viviendo, la realidad es que la soledad es nuestra misma naturaleza, pero no tenemos conciencia de ella, porque desde pequeños nos han enseñado que para sentirnos bien no podemos estar solos, sino acompañados de alguien o de algo. Por esta razón, cuando estábamos solos, buscaban mantenernos ocupados o entretenidos en cosas externas a nosotros, como la compañía de un oso de peluche durante la noche, un televisor, un radio encendido, un libro de cuentos, un juguete, o como en mi caso mi perrito pastor, y mi espada de plástico verde fosforescente, que fueron mis compañeros inseparables que me hacían sentir protegido. Cuando no teníamos esos factores distractores o de compañía a nuestro alrededor, cuando no teníamos nada que hacer y nos sentíamos extraños a nosotros mismos, nuestra mente empezaba a divagar y transformaba la belleza natural y exótica de la soledad en miedo. Así, con este condicionamiento crecimos buscando personas que llenaran nuestro vacío y finalmente nos apegamos a ellas. Creamos una gran barrera entre nuestro interior y las cosas del exterior y tercamente tratamos de llenar el vacío interior con cosas externas o personas. Pero la realidad es que por más que intentemos llenar ese vacío con cosas externas, nuestra insatisfacción, angustia y miedo a la soledad crecerán. Nuestra tan anhelada paz no la encontraremos en las cosas del exterior, la hallaremos solamente cuando miremos hacia nuestro interior. Es tan simple como tratar de llenar una vasija rota. Por más que le eches agua, nunca la llenarás, porque ésta se sale por las grietas. Muchas veces, al sentir miedo a la soledad, nos involucramos en relaciones afectivas por pasar el tiempo y no sentirnos solos. Pero cualquier relación que se cree a causa del miedo no puede darle realización ni trascendencia a tu vida, porque su raíz está podrida. Es decir, no amas a esa persona, sino que la utilizas por miedo a estar solo. Y quizás ella tampoco te ama, ya que igual que tú, te manipula y te utiliza para no estar sola. Si utilizas a alguien, estás menospreciándolo y alejándolo. Y cuando haces esto, estás irrespetándolo y encadenándolo. Es decir, que en aras del maravilloso y extraordinario amor, que no es amor sino apego, pueden ocurrir miles de cosas excepto el amor verdadero, que jamás crecerá basado en el miedo. Si estás pasando por esta situación, lo más seguro es que tu ego te diga que estoy equivocado, que cómo pienso en semejante tontería. El ego no quiere ser desenmascarado y menos perder su poder, y se defiende ridiculizando o atacando. Por eso, un refrán popular muy sabio dice: la verdad duele. Equivocadamente pensamos que estar solos es estar aislados del mundo, sin querer entender que la soledad proveniente de tu silencio interior, de la plenitud de tu corazón y de tu libertad personal, brinda paz, armonía y felicidad. Esto hace que la soledad por temor o miedo sea siempre negativa,
pero la soledad que emana de nuestra propia naturaleza es bella, creativa, ilumina y enriquece nuestra vida. Lo creas o no, la soledad es tu amiga fiel, pero puede volverse en tu contra si le eres infiel. Cuando tratas de reemplazar toda esa infinita paz que ella puede brindarte por los placeres mundanos y ruidosos del exterior, la soledad es tu enemiga, cuando no estás contenta con el ser que tienes en tu interior. Si desde hoy tomas conciencia del poder que se encuentra en tu interior y a través del silencio y la meditación te dejas abrazar por la soledad, podrás sumergirte y regocijarte en ella. Entonces, en ese lugar que creías que era oscuro, negro y deprimente, encontrarás la luz, encontrarás el amor de Dios. Miedo a perder la persona amada. Al basar el supuesto amor en el miedo a la soledad, nos aferramos a esa persona y entonces surge el temor a que nos deje, nos sea infiel o se muera. Cuando le damos rienda suelta a estos miedos, nuestra vida se convierte en un infierno, ya que los celos, la manipulación y el chantaje emocional entran a manejar nuestra relación. Este miedo hace que la persona sienta y experimente emociones perversas, se descontrole y se obsesione hasta que empieza a ver lo que no existe. Puedes reprimir esas emociones, guardar rencor y angustia en tu corazón, hasta el momento en que se rebosa la copa y explota sin medir las consecuencias, sin importar con quién o dónde estés. O esas emociones pueden convertirse en un chantaje emocional o manipulación. Se llega a hacer el papel de víctima para llamar la atención del ser querido, mostrándole todo lo que se ha sacrificado y sufrido. Así se entra en una eterna cantaleta. Para manipular, muchas personas utilizan mecanismos de presión más astutos, como quitarle a la pareja el apoyo económico, ignorarla, no hablarle, desaparecer por periodos prolongados, hacerle creer que tiene otra persona en sus vidas o utilizar los gritos, las pataletas, las amenazas y el abuso del alcohol o las drogas, que muchas veces llevan a los golpes. Tenemos miedo de que el ser querido, nuestro gran amor, desaparezca o muera, al igual que una rosa en el jardín, que cuando se marchita, por más esfuerzo que hagamos, jamás volverá a recobrar su color, su forma ni su fragancia. Por más que trates inútilmente de revivirla, tarde o temprano tendrás que aceptar que está muerta. Por eso, no debes guardar esperanzas ni falsas expectativas de que las cosas volverán a ser como antes. El pasado ya pasó y nunca jamás volverá. Pero nuevas cosas vendrán a tu vida, al igual que la flor marchita cae y muere, otras nuevas y fragantes flores nacerán. Por lo tanto, no te aferres a nada ni nadie, porque allí estará tu vacío. Esta es la única realidad que tienes. Muchas veces este vacío es tan fuerte y te nubla la razón de tal manera que te puede llevar a tomar decisiones apresuradas, sin sentido, totalmente incoherentes y llevarte a cometer locuras, como elegir estar con alguien con quien no quieres, sumergirte en el mundo del alcohol, las drogas, la violencia o peor aún, llegar a sentir que no quieres hacer nada en tu vida, querer morir o suicidarte. Por eso es importante darle tiempo al tiempo y despertar tu conciencia para aceptar y comprender que esa persona ya no está. En ese momento comenzarás a disfrutar de tu soledad, pero si por el contrario no lo aceptas y luchas incansablemente por recuperar lo que ya no volverá, sufrirás intensamente. Este sufrimiento puede durar toda una vida, pero recuerda que has venido a este mundo a disfrutar, no a sufrir, y solamente cuando despiertas a la realidad y dejas que todo fluya libremente y se orqueste armoniosamente dentro de un plan divino, lograrás la tan anhelada paz interior. Un campesino tenía una mula vieja. Un día, por descuido, la mula cayó en un pozo. El campesino escuchó los bramidos del animal y corrió a ver qué sucedía. Después de analizar la situación, él creyó que no había una forma fácil de sacarla de allí y que sería mejor sepultarla ahí mismo para no verla sufrir. El campesino comenzó a tirar tierra al hueco encima de la mula. Ella, al ver que la tierra y las piedras le estaban cayendo encima del lomo, comenzó a sacudirse y a subir sobre la tierra. Ella misma entonces comenzó a pensar:
Con cada palada de tierra que me caiga encima, voy a sacudirme fuertemente, sin importar lo doloroso que sean los golpes, y voy a pararme encima de la tierra que caiga. La mula luchó contra el miedo y continuó sacudiéndose y subiendo. A sus pies el nivel del piso se elevaba cada vez más. El campesino, sorprendido, captó la estrategia de la mula y eso lo alentó a continuar paleando hasta el punto en que la mula, a pesar del cansancio, dio un brinco y salió del pozo. La tierra que parecía que la enterraría se convirtió en su salvación, gracias a la forma en que ella enfrentó la adversidad. Asimismo es la vida. Cuando le haces frente a tus problemas y no te preguntas por qué, sino para qué, podrás vencer el miedo y lograr que lo que considerabas un problema se convierta en una oportunidad para salir adelante. Por eso, si consideras que no puedes recuperarte por el miedo que tienes de vivir sin ese ser que amas y sientes que estás cayendo en un hueco profundo, realiza un alto en el camino y trata de entender que lo que ocurre tiene una razón de ser. Deja que el problema que creaste en tu mente siga su curso, fluya y cuando menos pienses entenderás qué es lo que debes aprender de la situación. Miedo a perder la comodidad. Existen muchas personas a las que la pareja les es infiel, abusa de ellas, las maltrata, las insulta, ridiculiza e incluso les coarta la libertad. Pero por no perder la comodidad económica, social o laboral, optan por autoengañarse y con una actitud miope minimizan lo que les causa tanto dolor y permanecen a su lado. Esta es una situación muy típica entre parejas debido a la dependencia económica que puede existir entre ellas. Generalmente es más frecuente ver este caso entre mujeres, ya que por miedo a que tanto ellas como sus hijos pierdan las comodidades o la satisfacción de algunas necesidades, sacrifican su existencia y viven una vida de soledad, amargura, angustia o desesperación. Estas personas tratan por todos los medios de disimular el sufrimiento, se autoengañan y justifican sus acciones. Aparte de los miedos que sentimos cuando tenemos una relación afectiva en la cual hemos depositado nuestra felicidad, también hay otros miedos por apego material e ideológico. ¿Cuáles son los miedos que sentimos cuando tenemos un apego material? Miedo a perder nuestra comodidad, nuestra posición social, a perder la fuente material del placer, a no tener dinero para el futuro, miedo a perder las amistades. ¿Cuáles son los miedos que sentimos cuando tenemos un apego ideológico? Miedo a no tener la razón y a aceptar que se está equivocado, a sentirse culpable o a cometer un pecado, contrariando un precepto religioso, miedo a perder el poder, el prestigio y la reputación. Si no eliges enfrentar tus miedos con valentía, responsabilidad y conciencia, lamentablemente mañana tendrás que sacar tiempo para tratar de escapar como un cobarde de las garras de tus miedos, los cuales pueden conducirte a una depresión profunda o a un estado lamentable al que nunca imaginaste que podría llegar. En una ocasión, un monje que predicaba la paz interior y el no perturbarse por ningún acontecimiento externo que pasara en la vida, fue invitado a un almuerzo campestre por unos amigos que estaban cansados de escuchar siempre el mismo sermón. Ellos le prepararon una trampa para ridiculizarlo y darle una gran lección. De camino hacia el sitio donde se preparaba un suculento banquete en su honor, le dijeron que donde se veía el humo era el lugar de la reunión, pero que ellos se acababan de acordar que habían dejado el hielo y las bebidas en el carro. Le sugirieron que siguiera solo y que ellos lo alcanzarían más tarde. Estas personas habían conseguido 3 perros adiestrados para atacar y los habían dejado amarrados por mucho tiempo. Cuando vieron que el monje estaba solo, le dieron la orden al vigilante de que lo soltara. Rápidamente los perros furiosos salieron botando baba por sus bocas, con los ojos chispeantes de rabia y a gran velocidad hacia donde estaba el monje. Él, al verlos, aspiró profundamente aire por su nariz, los miró fijamente a los ojos e inmediatamente empezó a correr a gran velocidad hacia ellos. Los perros, al ver que el monje venía corriendo, frenaron en seco y huyeron asustados. La explicación era simple: los perros habían sido adiestrados para atacar y perseguir, mas no para que los persiguieran, y la única persona que los había perseguido era el adiestrador, cuando los golpeaba y castigaba. Pero eso no lo sabía nadie. Los organizadores del plan, totalmente asombrados, se acercaron hipócritamente y le preguntaron al monje cómo había logrado
que los perros se retiraran. Plácidamente él les respondió: mis queridos discípulos, cuando tengan miedo, mírenlo fijo, corran con todas sus fuerzas hacia él y el fantasma del miedo inmediatamente desaparecerá. Identificando nuestros pensamientos, sentimientos y emociones. Para que un pensamiento pueda alterar y transformar tu mundo interior, el requisito indispensable es que primero lo tienes que sentir. Si observas un lago azul y transparente, toda la naturaleza que está a su alrededor se verá reflejada en el agua. De la misma forma, nuestros sentimientos son el reflejo natural de nuestros pensamientos. Por tu mente pasan miles de pensamientos diarios, en su mayoría repetitivos inconscientes, y como si fuera poco, negativo, debido a que están contaminados por ideas basadas en el miedo. Estos pensamientos tienen un flujo normal, pero con cualquier acontecimiento externo desagradable se disparan y empiezan a girar día y noche alrededor del mismo problema. Esto hace que la persona se desgaste física, mental y espiritualmente. En el momento en que te asocias con un pensamiento negativo, aparece el sentimiento y después de que lo has sentido, tu mundo interior se ve alterado y perturbado. Por esta razón es importante que comiences a tener conciencia de los pensamientos que pasan por tu mente, ya que de inmediato comenzarás a identificar cuáles te hacen sentir triste, angustiado o enojado. Si dejas ese pensamiento suelto, sin ningún control, él se apoderará de tu mente. Si no lo transformas o reemplazas, tendrá un efecto directo sobre tus sentimientos y emociones. Como en tu cabeza tienes miles de pensamientos que vienen de diferentes fuentes, es complejo identificar exactamente los que te hacen sentir mal. Por eso, la forma más sencilla de identificar nuestros pensamientos es observar atentamente nuestras emociones. Ellas son quienes te guían y te hacen caer en cuenta de lo que estás atrayendo a tu vida. Existen emociones que nos hacen sentir bien, alegría, paz, esperanza, etc. Y otras que nos hacen sentir mal, tristeza, culpabilidad, ira, miedo, etc. Cuando pierdes algo a lo que estabas apegado, tus emociones son negativas porque te sientes mal. Esto quiere decir que tu emoción te está guiando y te dice que lo que estás pensando y sintiendo en ese instante no es congruente con lo que quieres. Allí hay una señal de que debes cambiar la manera en que estás pensando. Generalmente, cuando existe apego, se tienen dos tipos de pensamiento que nos causan dolor. Pensamientos del pasado. La mayoría son recuerdos traídos al presente, haciendo que la nostalgia y el dolor se manifiesten nuevamente. A veces caemos en un círculo vicioso en el que continuamente estamos rumiando de manera inconsciente los mismos pensamientos del pasado y nos desgastamos emocionalmente sin saber el porqué. Pensamientos del futuro. Generalmente están asociados con la angustia y el temor y el miedo a la soledad o al perder lo que has conseguido. Para poder cambiar o reemplazar un pensamiento, debes entender que este se basa de una creencia falsa o equivocada, ya que te causa dolor. Debes comprender que el pensamiento o el sentimiento que puedas tener están dentro de ti, no en la realidad o en lo que estás viendo en el exterior. No hay nada ni nadie en este mundo que tenga el poder ni la fuerza para hacerte infeliz y desgraciado. Pero eso tú no lo sabes o no quieres creerlo, ya que nos enseñaron lo contrario. Tú tienes el poder para elegir y decidir cambiar tu vida. Una vez comprendas que ese pensamiento y ese sentimiento vienen de una creencia falsa, la identifiques y la reemplaces, podrás ver la realidad del pensamiento para cambiarlo conscientemente. No te identifiques con el sentimiento, ya que este no te pertenece. No creas que porque tienes ese sentimiento, tu ser es así. Tú no eres el sentimiento. Observa